Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más. Continuando con el tema de cinemática de una partícula, lo que viene a ser cinemática rectilínea en un movimiento continuo, pues del curso de dinámica, ahora veremos el ejercicio 4, que nos dice, una partícula metálica se somete a la influencia de un campo magnético a medida que desciende a través de un fluido, quiere decir que aquí hay un fluido, ¿no? Que se extiende desde la placa A hasta la placa B. Bueno, aquí tenemos la placa A y tenemos la placa B. Nos está diciendo que hay un fluido entre esas dos placas, ¿no? A través de la cual desciende una partícula, ¿no? Si la partícula se libera del reposo en el punto medio C, ¿qué significa que se libera del reposo? Significa que su velocidad inicial o su velocidad en ese punto es cero. Además nos dice que ese punto medio C tiene como coordenada S igual a 100 milímetros, ¿no? Aquí nos puede observar el gráfico, nos muestra el gráfico, 100 milímetros desde la placa A hasta el punto C, ¿no? Nos dice que es el punto medio, o sea que desde la placa A hasta la placa B tiene que medir el doble, ¿no? 200 milímetros. Si la aceleración es A igual a 4s metros por segundo al cuadrado. Las unidades de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Además, ahora nos está dando la aceleración que está en función de la posición, ¿no? Recordemos que S representa la posición, ¿no? Entonces vemos que aquí la aceleración es una función de la posición. Ya no es una función de la velocidad como comúnmente habíamos visto. Ahora es función de la posición, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Donde S está en metros, ¿no? Nos está diciendo que la posición está en metros. Las unidades son metros, ¿no? Entonces tenemos que homogeneizar unidades. Porque aquí nos está diciendo que S es igual a 100 milímetros y aquí abajo nos está diciendo que S es 200 milímetros. Entonces, homogeneizando tenemos que llevar estas unidades a metros. Además, nos pide determinar la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B, o sea, cuando la partícula llega hasta esta placa, ¿no? Eso quiere decir que la partícula está en un movimiento de vaivén, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Donde S es igual a 200 milímetros, bueno, eso ya lo dedujimos aquí. Y el tiempo que lleva, bueno, también nos pide calcular el tiempo que lleva para ir de C hasta B. Este tiempo, ¿no? De C a B. En primer lugar nos pide la velocidad cuando llega a B y luego el tiempo que le toma a esa partícula ir de C a B. Ya, entonces si nos damos cuenta solamente estamos trabajando en una sola dirección y además nos está indicando que la partícula solamente vamos a calcular cuando la partícula está descendiendo, ¿no? De C hasta B. Muy bien. Para darle solución a este problemita, vamos a escribir aquí solución. Solución. Como ya es clásico en los demás ejercicios, pues sabemos que como primer paso para resolver cualquier ejercicio de dinámica, el primer paso y el paso fundamental es definir o definir el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas. Muy bien. Como sabemos, el mismo título nos dice, tenemos cinemática rectilínea. O sea que la partícula tiene que moverse en forma recta o a través de una recta nada más. No podemos trabajar en dos dimensiones. O sea, no puede moverse a través del eje X y a través del eje Y. Solamente tenemos que considerar uno de los ejes, ¿no? Este es el detalle fundamental que tiene este tema de dinámica, ¿no? Además que tiene que ser un movimiento continuo, no tiene que ser un movimiento interferido, ¿no? Que tenga interferencias. Y bueno, teniendo en cuenta eso, pues vamos a trazar nuestro sistema de coordenadas. Tenemos que trazar, como en los anteriores ejercicios lo vimos, tenemos que trazar o tenemos que poner nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a partir de donde está empezando S, pues vamos a hacer esa línea y vamos a trazar nuestra dimensión, ¿no? Nuestra dimensión o el sistema de coordenadas que va a ser a través de ahí. Muy bien, a través de ahí, ¿no? Va a ser en el eje vertical. Bueno, entonces, como vemos aquí en el sistema de coordenadas, la partícula solo se está moviendo a través del eje Y, ¿no? Hacia abajo. Entonces, convenientemente vamos a decir
que hacia abajo, el movimiento que se va a dar de la partícula hacia abajo, tiene que ser positivo, ¿no? Vamos a considerar que ese movimiento hacia abajo sea positivo. Entonces voy a hacer aquí una flechita y voy a decir que hacia abajo va a ser positivo. Muy bien, esto lo especificamos para el mejor trabajo, ¿no? Para el mejor trabajo. Lógicamente que si consideramos para abajo negativo, nos va a salir lo mismo, ¿no? Bueno, tiene que salir siempre lo mismo, ¿no? En los ejercicios, sea cual sea el método que uses, el sistema de coordenadas que uses, las ecuaciones que uses, siempre tiene que salir del mismo resultado, ¿no? Las matemáticas son así. Y bueno, la física se fundamenta en las matemáticas, ¿no? Bueno, positivo hacia abajo. Muy bien. Además, que en todo ejercicio de dinámica tenemos que homogeneizar las unidades. Siempre tenemos que homogeneizar unidades. ¿Qué significa homogeneizar? Pues significa que todas se encuentren en las mismas unidades, ¿no? O todas las cantidades se encuentren en las mismas unidades. Si tenemos kilómetros, lo llevamos a metros. Si tenemos horas, lo llevamos a segundos. Si tenemos milímetros, lo llevamos a metros, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si en un ejercicio te están dando unidades de pies por segundo y te piden calcular la posición en metros? Pues tranquilamente puedes trabajar con pies hasta encontrar la solución y esa solución final lo conviertes a metros, ¿no? Vamos a ver ejercicios más adelante donde vamos a utilizar ese tipo de criterios. Muy bien. Entonces, homogeneizando aquí, sería 100 milímetros, sería 0.1 metros. Solamente es dividir 100 entre 1000, ¿no? Porque el prefijo mili significa 1000, ¿verdad? Eso lo sabemos por física, ¿no? Sistema de unidades. Muy bien. Esto sería 1000 metros. Bueno. Aquí, para que se vea más bonito, ahí, metros. Siempre tiene que tener una pequeña separación, ¿no? Si somos un poco más rigurosos, siempre las unidades tienen que tener un espaciamiento del valor, ¿no? Aquí 200 milímetros sería 0.2 metros. Muy bien, entonces vamos a trabajar con estos valores, ¿no? Una vez que hemos establecido nuestro sistema de coordenadas, también hemos homogeneizado las unidades. Como segundo paso, pues ya hacemos lo que nos pide calcular, ¿no? En este caso nos pide calcular la velocidad. La velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial. Es muy diferente de la rapidez. La rapidez viene a ser una cantidad escalar, ¿no? Muy bien. Como hemos analizado al principio, vemos que como datos tenemos solamente la aceleración, ¿no? La aceleración y valores iniciales. Por ejemplo, S igual a 100 milímetros o el punto medio a partir del cual pues el tiempo es cero a partir de esa posición, ¿no? Del punto C, porque a partir de ahí empieza el movimiento, ¿no? Además que la velocidad inicial ahí también es cero, ¿no? En el punto medio. Vemos que la aceleración es una función ¿de quién? De la posición. No es función de la velocidad como comúnmente veíamos, ¿no? Es una función de la posición. Pero sabemos que la velocidad es una función de la posición. Pero aquí vemos que la aceleración también está en función de la posición. Entonces tenemos que encontrar una ecuación donde podamos relacionar esas tres magnitudes: aceleración, velocidad y posición. Y lógicamente, pues ahí también va a estar implícitamente el tiempo, ¿no? El tiempo es una magnitud que siempre está presente. Muy bien. Aquí les muestro un pequeño formulario que ha sido extraído del libro de Hibbeler, del curso de dinámica, ¿no? Esta imagen también fue extraída o el ejercicio fue extraído del libro de Hibbeler 12.4. Aquí tenemos el tema de cinemática, movimiento rectilíneo de una partícula, ¿no? Rectilíneo porque se mueve a través de una sola recta o a una sola dimensión, ¿no? Y vemos aquí esto. En todos los ejercicios que hemos resuelto hasta el momento, hemos trabajado en una sola dimensión. Muy bien.
Además que se muestra una gran diferencia, ¿no? ¿Entre quién? Entre la variable que es la aceleración, entre la variable que es la aceleración y la otra variable que también viene a ser la aceleración, pero la aceleración constante. Aquí vemos una aceleración constante. Entonces, el libro de Hibbeler nos dice claramente que tenemos que aplicar estas ecuaciones diferenciales, claro, cuando la aceleración es variable. Y estas ecuaciones de aquí cuando la aceleración es constante. Entonces hay una gran diferencia. Normalmente en los ejercicios preuniversitarios se trabaja con una aceleración constante, ¿no? Y se usan 3, 4, hasta 5 fórmulas, ¿no? Que son derivadas o derivan a partir de estas ecuaciones, ¿no? Que son fundamentales. Claro, estas ecuaciones pues se obtienen haciendo un límite, ¿no? Haciendo un límite cuando el tiempo tiende a cero y pues obtenemos una función diferencial, una ecuación diferencial. Bien, entonces una vez que diferenciamos esto, nos damos cuenta que en este ejercicio la aceleración no es constante. Entonces no podemos aplicar esta ecuación, ¿no? No podemos aplicar esa serie de ecuaciones. Muy bien. Además nos muestra esta ecuación de aceleración por la diferencial de la posición es igual a la velocidad por diferencial de la velocidad. Esa ecuación de dónde deriva, esa ecuación de dónde proviene, pues es muy fácil, ¿no? Muy fácil deducirlo, porque proviene a partir de estas dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí no estamos viendo el diferencial del tiempo. Aquí no vemos el diferencial del tiempo, pero el tiempo siempre está implícito, porque la velocidad está en metros por segundo, la aceleración está en metros por segundo al cuadrado, ¿no? O sea, todo lo medimos a través del tiempo, ¿no? A través del tiempo. Muy bien. En estas dos ecuaciones, vamos a despejar diferencial de tiempo. Despejamos diferencial de tiempo. Entonces, en esta primera ecuación sería diferencial de tiempo es igual a aceleración entre diferencial de velocidad. Aquí abajo también vamos a despejar diferencial de tiempo. Nos quedaría diferencial de S, perdón, aquí ha habido un pequeño error. Sería diferencial de velocidad entre la aceleración, ¿cierto? Porque el diferencial de tiempo pasa multiplicando y la aceleración pasa a dividir. Aquí abajo hacemos lo mismo, diferencial de tiempo va a ser igual a la diferencial de la posición sobre la velocidad. Y bueno, por fundamentos básicos de álgebra, de ecuaciones, si aquí tenemos dos ecuaciones que tienen la misma variable en común, pues vemos que el segundo término son iguales, ¿no? Eso es por el álgebra básica. Diferencial de velocidad entre A es igual a diferencial de la posición entre V. Bueno, de aquí haciendo unos arreglitos, multiplicando pues en aspita, ¿no? Por álgebra básica, pues llegamos a esta, ¿no? A esa conclusión. Llegamos a esa conclusión. Muy bien. A partir de ahí se deduce, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Aceleración por diferencial de posición es igual a velocidad por diferencial de velocidad. No es necesario memorizarse, bueno, no es bueno siempre memorizarse, ¿no? Cuando ya vemos cursos de nivel universitario, pues tenemos que aprender a deducir y entender el fundamento básico del funcionamiento de las ecuaciones, de las gráficas, entre otros, ¿no? Muy bien. Ahora que tenemos esta ecuación, pues vamos a reemplazar el valor de la aceleración, ¿no? Que es 4 segundos. Entonces tenemos aquí v, diferencial de v igual a 4s, perdón, me confundí, dije 4 segundos, es 4s por diferencial de la posición. Muy bien. Por cálculo básico sabemos todos por cálculo básico, que cada diferencial tiene que estar acompañada con su respectiva variable, ¿cierto? Si la diferencial es de s, la función que la acompaña tiene que ser de s. Y lo mismo en la velocidad, ¿no? Tiene que ser v y su respectiva diferencial. No podemos trabajar
posición con la diferencial de la velocidad, ¿no? Eso no se puede hacer. Muy bien. Además, como dato del ejercicio, sabemos que cuando la posición S es igual a 0.1 metros, ¿qué pasa con la velocidad? A ver, esto lo voy a poner más aquí. Cuando S es igual a 0.1 metros, ¿qué pasaba con la velocidad? Bueno, el ejercicio nos dice que ahí parte del reposo. Entonces la velocidad es 0 metros por segundo. Y aquí ya tenemos una primera condición inicial, ¿no? Ya tenemos valores iniciales. Entonces ya tendríamos los límites de integración tranquilamente, ¿no? Entonces a partir de aquí ya obtenemos los límites de integración. Bueno, para resolver esta ecuación diferencial simplemente basta con integrar, ¿no? Porque es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Lo cual se ve en el curso de cálculo 4, bueno, dependiendo de cada universidad, ¿no? Puede ser análisis matemático 4, cálculo 4, bueno, dependiendo cómo lo llamen el curso, ¿no? Pero generalmente es cálculo. Entonces a ver, vamos a cambiar esto al lápiz. Muy bien. Integrando aquí, vamos a integrar también aquí, ¿no? Vamos a integrar un poquito. Recordemos que la integral es una S alargada, ¿no? En la notación de Leibniz. Muy bien. Como valores iniciales de la integral, pues tenemos aquí. Aquí tendríamos 0.1, ¿verdad? Ahí tendríamos 0.1. No. La velocidad inicial, pues es 0. La velocidad inicial es 0 y la posición inicial es 0.1. Muy bien, entonces esto voy a reducirlo un poco y lo voy a poner aquí. Muy bien, estamos relacionando primero, ¿no? Estamos fundamentando el por qué van a ser estos los límites de integración. Listo. Luego, la velocidad que necesitamos calcular no la conocemos, ponemos v. Y la posición final tampoco la conocemos, ¿no? Le damos s. Muy bien. Voy a reducirlo y lo voy a poner aquí. Y listo. Esto se convirtió ya en un ejercicio de cálculo, ¿no? Simplemente es cálculo. Muy bien. Voy a cambiar de color. Y listo. Integrando, pues, la integral de v es v al cuadrado entre 2, ¿no? V elevado al cuadrado sobre 2. ¿Esto qué va a ser igual? Pues eso es igual. 4s, pues sería 4 veces s al cuadrado entre 2. 4 entre 2 sería 2, ¿no? Nos quedaría 2 veces s elevado al cuadrado. Muy bien, esta notación no me convence mucho, entonces lo voy a poner así. V entre 2, y aquí sería 2 veces s elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. El cuadrado lo voy a poner de la siguiente manera. Listo. Como si fuese un cuaderno, ¿no? Listo. Aunque también la otra notación que hice está bien, ¿ya? Está bien también la otra notación. Solo que yo lo veo más estético de esta manera. Como que se ve un poquito más didáctico. Muy bien. Aquí tenemos igual a 2 veces s al cuadrado. Muy bien. Ya me estarán diciendo, ¿y dónde están los límites de integración, no? Pues aquí vamos a usar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? El teorema fundamental del cálculo. Muy bien, los límites de integración, pues vamos a tenerlos allí y aquí. Listo. Los límites de integración que van desde 0 hasta v. Desde 0 hasta v. Aquí desde 0.1 hasta s. Muy bien, pues aquí vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Bueno, estamos en un curso ya de dinámica, donde ya se debe de dominar el cálculo, ¿no? Entonces de aquí vamos a obtener que v es igual a 2 veces s elevado al cuadrado menos 0.01 y todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Con sus respectivas unidades que son metros por segundo. Muy bien, voy a poner aquí.
Aquí sería a la 1 medio. 1 entre 2, a la 1 medio. A ver, mejor así. A la 1 medio, de ahí lo recorto. Y aquí sería el cuadrado, ¿no? De ahí vamos a recortarlo, vamos a disminuir el tamaño. Y lo vamos a llevar aquí. S al cuadrado y aquí también. 1 medio. Todo elevado a la 1 medio, ¿no? Bueno, este 1 medio es como poner raíz cuadrada, ¿está bien? Bien. Voy a explicar un poco. Aquí. Listo. ¿Qué vemos aquí? Para el teorema fundamental del cálculo tenemos que utilizar, ¿quién? Los valores, ¿no? El inferior y el superior. Tiene que ser el superior reemplazando el superior menos reemplazando el valor inferior. Reemplazando el superior sería, el índice superior sería v al cuadrado entre 2. Nos estaría quedando v al cuadrado entre 2 menos 0 al cuadrado entre 2 es 0. Entonces solamente nos quedaría v al cuadrado entre 2. ¿Eso es igual a quién? Bueno, reemplazamos el índice superior. Sería 2 veces s al cuadrado menos 2 por 0.1 al cuadrado. 0.1 al cuadrado es 0.01. Bueno, el 2 factorizamos y nos estaría quedando este valor, ¿no? Además que aquí tenemos un 2 en el denominador que se pasaría multiplicando y sería 4. V está elevado al cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz o también puede pasar como un medio, ¿no? Entonces sacando la raíz de 4, aquí nos queda 2. Y todo este término elevado a la 1 medio metros por segundo. Muy bien. Eso ya es un problema de cálculo, ¿no? Eso ya es un problemita de cálculo donde yo considero que ustedes ya tienen que dominar esos temas de cálculo, ¿no? A ver, muy bien. Allí lo dejamos. Nos va a faltar espacio. Aquí qué pasó, aquí qué pasó, aquí qué pasó. Ya, bueno, ahí lo dejamos. Si no se va a distorsionar. Entonces, ¿qué nos pide el problemita, no? Nos pide calcular la velocidad. A ver, ¿dónde está eso? Determine la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B. O sea, cuando llega a la placa B, cuando la posición es igual a 0.2 metros. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Simplemente reemplazamos. Nos pide calcular la velocidad cuando S es igual a 0.2, ¿no? Sería 2 multiplicado por 0.2 al cuadrado menos 0.01 y todo esto elevado a la 1 medio metros por segundo. Muy bien, a ver, nuevamente tengo que poner aquí las unidades, 1 medio y aquí tengo que poner al cuadrado. Muy bien, reducimos, viene este aquí. Reducimos y viene este allí. Listo. Para esto, pues utilizando una calculadora, lógicamente, V nos va a quedar que es igual, V o la velocidad es igual a 0.346 metros por segundo. Ah, pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si siempre nos dicen que cuando se tiene una raíz cuadrada vamos a obtener dos valores. Dos valores. Un valor positivo y un valor negativo, ¿no? O sea, V puede tomar dos valores, el valor positivo o el valor negativo. ¿Y por qué estamos escogiendo el valor positivo? Porque estamos trabajando que el movimiento hacia abajo va a ser positivo. Y además estamos viendo que la partícula, al llegar a B, está desplazándose hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Cuando llega al punto B, podemos decir que está hacia abajo, ¿no? Se va a indistinguir de si está hacia abajo o hacia arriba. O sea que podemos considerarlo el signo positivo y podemos decir que se está yendo hacia abajo. Muy bien. Entonces, ese sería su valor. Además, siempre es bueno pues especificarlo con una pequeña flechita, ¿no? Hacia abajo. Una flechita hacia abajo. A ver, ahí está. Bueno, el lápiz no me está ayudando mucho. Ahí está. Flechita hacia abajo. Listo. Estamos resolviendo el primer inciso, ¿no? Bueno. Además, aquí un pequeño tip.
Como estamos viendo que la partícula se está desplazando a través de dos placas cuya separación esté en milímetros, convenientemente hay que expresar la velocidad, la aceleración, también en milímetros, también la posición en milímetros, ¿no? Solamente hemos homogeneizado para trabajar con mayor facilidad. Entonces, aquí podemos decir que la velocidad es igual a 346 ¿qué? Milímetros por segundo. Y también el movimiento hacia abajo, ¿no? Sigue siendo hacia abajo. ¿Y cómo te das cuenta que esto es 346 milímetros por segundo? Es igual a 0.346 metros por segundo. Simplemente divide entre 1000, ¿no? Como les dije al principio, este prefijo mili significa dividir entre 1000. Vamos a dividir entre 1000. O significa multiplicar por 10 a la menos 3, ¿no? Que lógicamente es lo mismo que decir dividir entre 1000, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a hacer una pequeña separación. Una pequeña separación por aquí. Allí. Muy bien. Ahora vamos a calcular el tercer, bueno, vamos a hacer el tercer inciso y vamos a calcular lo segundo que nos pide, ¿no? 3. Viene a hacer el cálculo del tiempo. Muy bien. Aquí nos pide calcular, pues, el tiempo que la partícula demora en trasladarse de C a B, ¿no? Muy bien. Ya tenemos la velocidad en función de la posición. Ya tenemos la velocidad en función de la posición. Entonces, nuestra única incógnita sería la diferencial de tiempo o el tiempo, ¿no? Entonces podemos usar esta ecuación. La velocidad es igual diferencial de tiempo sobre diferencial de posición sobre diferencial de tiempo, ¿no? O la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Para ser más exactos. Muy bien, lo voy a colocar como es aquí. Listo. Entonces, nuestra incógnita es calcular diferencial de tiempo. Entonces, diferencial de tiempo, que va a ser igual diferencial de posición sobre la velocidad. Sobre la velocidad. Colocamos esto aquí. Muy bien. Pero la velocidad, bueno, como ya se los dije anteriormente, cada diferencial debe acompañar a su respectiva variable. Pero v es otra variable, no es variable s. Pero la velocidad siempre depende de la posición, ¿no? Y tenemos aquí su ecuación. Entonces podemos reemplazar. Podemos reemplazarlo, entonces colocamos aquí. Está bien con este color. Diferencial de tiempo es igual, bueno, aquí sería una división, ¿no? 1 entre todo este valor. 1 entre todo este valor o diferencial de S sobre quién, sobre todo este valor de aquí. Entonces simplemente vamos a hacer un copy y pega. Un copy y pega. Muy bien. Esa sería la ecuación de la velocidad, ¿no? La ecuación de la velocidad. Muy bien, entonces ya estamos teniendo la diferencial con su respectiva variable. Uy, esa línea muy gruesa. Aquí vamos a bajarle. Listo. Vamos a hacer la línea ahí y luego lo vamos a mover. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el diferencial de tiempo es igual al diferencial de la posición sobre 2 veces s al cuadrado menos 0.01 todo elevado a un medio metros por segundo, ¿no? Lo que viene a ser bueno, la unidad, pues en este tipo de casos no nos interesa, ¿no? La unidad lo sacamos. La unidad lo sacamos. Solamente nos interesa la variable, ¿no? Solamente nos interesa la variable. Muy bien. Entonces ahora se ha formado una ecuación diferencial. Al formarse esta ecuación diferencial, que son de variables separables, pues la solución la obtenemos integrando, haciendo una integral. La solución la vamos a obtener haciendo una integral, ¿no? Una integral definida. Ah, pero
Se ha visto también ejercicios donde se utiliza integrales indefinidas. Claro que sí, no hay ningún problema. Solo que cuando utilizas integrales indefinidas te van a salir te va a salir una constante de integración. ¿Y cómo obtienes esa constante de integración? Pues utilizando los valores iniciales que te da el ejercicio, ¿no? Entonces es prácticamente o técnicamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. Muy bien. ¿Qué podemos decir aquí? Cuando la partícula se encuentra en 0.1 metros, el tiempo es 0. Aún no ha pasado ningún tiempo, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis, podemos decir que cuando el tiempo es 0, la partícula se ubica en la posición 0.1. Entonces, cuando el tiempo es 0, reduciendo este cerito, lo vamos a llevar por ahí. Cuando el tiempo es 0, la partícula se ubica en la posición 0.1 metros. Estamos trabajando en metros, ¿no? Al final ya lo vamos a convertir a milímetros. ¿Hasta qué tiempo? Pues no lo sabemos. No sabemos el tiempo. Entonces vamos a poner t. ¿Y hasta qué posición? Pues es también lo que buscamos, ¿no? La posición S. Muy bien. S está aquí y el tiempo lo tenemos aquí. Listo. Tenemos ahí los límites de integración. El número 2 puede pasar aquí a multiplicar. Se multiplica como una constante nada más. La constante sale del límite de integración. Aquí nos estaría quedando 2 veces t. Haciendo la integración. Haciendo la integración, pues en ahí nos estaría quedando simplemente 2 veces t. Ahí nos quedaría 2 veces t. Bueno, haciendo pues el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Bueno, aquí esta integral ya es un poco más especial. Esta integral pues es para el dominio ya de lo que viene a ser el cálculo, ¿no? Haciendo esta integral nos va a quedar logaritmo natural. Nos va a quedar un logaritmo natural de la raíz cuadrada de s al cuadrado. Bueno, ahí nos va a quedar una raíz cuadrada de s al cuadrado menos 0.01 más s, ¿no? Más s. Más s. Muy bien. Eso es lo que nos estaría quedando, ¿no? Entonces aquí sería la raíz cuadrada de todo este valor de s elevado al cuadrado. Más s. Listo. Sus límites de integración. ¿Cómo te das cuenta que esta integral está bien hecha? Pues derívalo. Derívalo y te tiene que salir esta misma cantidad, ¿no? Es una forma clásica o muy común, ¿no? De comprobar. Entonces esto va desde 0.1 hasta s. Bueno, también haciendo lo que viene a ser pues el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Reemplazando ese valor, aquí nos va a quedar que 2t es igual al logaritmo natural. Bueno, entonces sería más fácil copiar esto de aquí. Nos estaría quedando este valor similar. Muy bien, y tenemos ese valor. El logaritmo natural. Bueno, era todo este valor, es todo este valor. Ya esto haciendo la integral, ¿no? Listo. Y a esta además se le va a agregar más 2.303. Muy bien, se le agrega más 200.303. Esta integral, pues, como les digo, tienen que comprobarlo, pues, simplemente derivando, ¿no? Y sí se cumple. Muy bien. ¿Qué nos pide calcular? El tiempo cuando llega al punto B. De C a B, ¿no? De C a B. De C a B, ¿cuál sería la posición? ¿Cuál sería S? S sería 0.2, ¿no? S sería 0.2 cuando llega al punto B. Muy bien, como estamos trabajando con las coordenadas, pues S es igual a 0.2. S es igual a 0.2 metros. Reemplazando ese valor, T va a ser igual a 0.658 segundos. Bueno, el tiempo no podemos
explicar si está yendo hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Simplemente tenemos que expresarlo de esta manera, en segundos. Con 3 decimales, bueno, S está siendo reemplazado aquí. Sería el logaritmo natural de raíz cuadrada de 0.2 al cuadrado menos 0.01 más 0.2, todo sumado más 2.303, ¿no? Más 2.303. Y todo esto divide entre 2, todavía este 2 pasaría a multiplicar y nos estaría quedando esto, ¿no? Muy bien. Como vemos, es un tiempo muy, muy pequeño, ni siquiera llega a un segundo, ¿no? Es porque pues estas placas están separadas en milímetros, ¿no? Están casi pegadas, ¿no? Muy, muy pegadas. 100 milímetros y 200 milímetros. Entonces, más que todo aquí se está moviendo la partícula por el magnetismo que debe tener estas dos placas, ¿no? Estas dos placas metálicas. ¿Ok? Aquí se va a formar un campo magnético, lo cual va a hacer que esta partícula se desplace entre las dos placas, ¿no? Muy bien. Como siempre, al final de cada video, pues podemos decir una pequeña nota, ¿no? Siempre es pequeño, es bueno poner una pequeña nota. Entonces, vamos a poner aquí nota. A partir de la experiencia de este ejercicio, como en los anteriores ejercicios, no podemos usar las ecuaciones de la imagen. Bueno, lo voy a poner de esta manera. No podemos usar las ecuaciones que se ven en la imagen. A ver, no nos va a alcanzar el espacio. Entonces, de la siguiente manera. Utilizamos ecuaciones diferenciales porque la aceleración no es constante. Muy bien, es una nota que estoy poniendo constantemente en los ejercicios y es bueno que ya quede claro, ¿no? Utilizamos estas ecuaciones de aquí cuando, bueno, la variable de la aceleración pues es variable, ¿no? No es constante, en pocas palabras, como dice acá, ¿no? En términos simples. ¿Y cuándo es constante? Por ejemplo, cuando nos dice que la aceleración es igual a 2 metros por segundo, o 3 metros por segundo, ¿no? O 10 metros por segundo. Conocemos su valor exacto, es una constante, ¿no? Entonces podemos utilizar estas ecuaciones que solamente derivan a partir de estas dos ecuaciones, donde consideramos la aceleración como una constante. Integramos a partir de una integral definida o también una integral indefinida y pues vamos a obtener esto, ¿no? A sub c significa aceleración constante. Muy bien, más adelante vamos a resolver ejercicios con aceleración constante, pero son ejercicios más simples, ¿no? Son ejercicios más sencillos, donde en un video podemos resolver 3 o 4 ejercicios tranquilamente, ¿no? Simplemente es utilizar estas ecuaciones, homogeneizar las unidades, pero como ya estamos en un nivel más avanzado, un nivel universitario, pues ya tenemos que trabajar con estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Lógicamente que cuando la aceleración es constante también podemos utilizar estas ecuaciones, pero al utilizar las integrales definidas vamos a llegar a estas fórmulas, ¿no? Entonces sería bueno ya utilizar las fórmulas. Además es bueno observar las diferencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración constante por tiempo al cuadrado. Si esta posición inicial pasa restando, sería delta de S, ¿no? Entonces, lo que siempre debemos considerar es el delta de S. Muchas veces los errores comunes que se cometen es que solamente consideran la posición final y se olvidan de la posición inicial porque ya suponen que la posición inicial es cero, ¿no? Pero hay ejercicios donde la posición inicial es diferente de cero. Cuando trazamos nuestros sistemas de coordenadas, podemos empezar el movimiento en un punto más adelante del inicio, ¿no? Entonces tenemos que considerar todo eso. Por eso es fundamental definir el sistema de coordenadas. Aquí también, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a
aceleración constante por la posición final menos la posición inicial. Entonces aquí lo que se considera es el delta de S, en pocas palabras el desplazamiento, ¿no? Porque son cantidades vectoriales. Pero ¿por qué trabajamos con cantidades escalares? Porque estamos trabajando en una sola dimensión. Y podemos obtener el signo solamente diciendo si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Es para mayor facilidad. Entonces, en este tipo de ejercicios podemos sobreentender que estamos trabajando con cantidades vectoriales, ¿sí? Y trabajamos con cantidades escalares solamente para la facilidad. Pero ya cuando veamos con ejercicios de 2 dimensiones, en 3 dimensiones, es obligatorio considerar las cantidades vectoriales en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, ¿no? Muy bien, muchas gracias por ver este video. Espero les haya servido bastante. Voy a seguir subiendo más videos sobre el curso de dinámica. Vamos a seguir avanzando con los temas. Compartan el video, denle like, déjenme sus comentarios para seguir mejorando con los videos. Muchas gracias.